7 de la mañana con 15 minutos, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con el analista económico Luis Tovar. Economista, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hay una reactivación económica que está generando la presencia de la selección ecuatoriana en Qatar por el Mundial. Y además se viene una época que es bastante comercial, hablamos de la época de Navidad. ¿Esto puede reactivar o está reactivando la economía en el país? ¿Cuál es su opinión con respecto a estos temas? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. En verdad, el Ecuador ha vivido una reactivación económica meses atrás, ¿no? Y desde mi punto de vista va a mejorar con el tema del Mundial de Fútbol y también con la Navidad, ¿no? Que ya estamos en el próximo mes. Para ello quisiera compartir dos datos que me parecen muy interesantes, que dan cuenta de cierta reactivación en la economía del Ecuador. Por ejemplo, si nos fijamos nosotros en la recaudación de tributos, de impuestos, ¿no? El último dato que tenemos al mes de octubre de este año, por parte del Servicio de Rentas Internas, vemos de que la recaudación, si la comparamos con un año atrás, ha incrementado en el 22%, cerca de 2.320 millones de dólares más que hace un año. Esto implica de que la economía se ha dinamizado. Una parte, conocen ustedes que la recaudación está compuesta de tanto del impuesto a la renta, hubo la reforma hace un año ya tributaria por parte del gobierno, y otra parte importante por el tema del IVA. Entonces, los dos tipos de recaudaciones han incrementado. Si ha habido más IVA, es porque han habido más ventas. Y también, de acuerdo a datos del mismo Servicio de Rentas Internas, se estima que las ventas se han incrementado en cerca de un 24-25% con relación al año anterior, ¿no? Y tanto en recaudación como en ventas estamos incluso mejor que antes de la pandemia. Hablamos de cifras del año 2019. Pero otro dato también que me parece interesante, que da cuenta de la reactivación económica del Ecuador, hace referencia a nuestra balanza comercial. Si nosotros nos podemos analizar nuestra balanza comercial, que se compone de las exportaciones petroleras y las no petroleras, quiero centrarme exactamente en las no petroleras, ¿no? Ha habido un incremento prácticamente de 3.000 millones de dólares desde el año pasado a prácticamente un 24% más de exportaciones, de las cuales, fíjese, querido Hernán, la mayor cantidad de exportaciones que se ha dado en este año corresponden al tema del camarón. El camarón del año pasado a se ha incrementado en un 35%. Antes del camarón, recuerdo que era el segundo o tercer producto de exportación, el ganando era el primero, ¿no? Pero el camarón tiene un despegue total. Sin embargo, los otros productos también han tenido un aporte importante en lo que es el cacao, el café, las flores. Y en el banano nos hemos quedado un poquito. Hay una baja de aproximadamente 174 millones de dólares si la comparamos con el año anterior, ¿no? Esto se da justamente por el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Ustedes saben de que Rusia es el mayor comprador de banano al Ecuador. Esto ha afectado un poco las ventas de esta fruta, ¿no? hacia Rusia. Es por ello de que si vemos de manera global, como le dije hace un momento, el tema de las exportaciones no petroleras tiene un incremento histórico en el Ecuador. Y no solamente eso, si vamos a ver por el lado de las importaciones, ¿no? Ojo, la balanza comercial ha sido positiva los últimos 3 años, pero las importaciones también se han incrementado de manera notable. Significa esto, ¿no? De que la economía también se está moviendo, ¿no? El IVA de las importaciones también se ha incrementado de forma notable, y esto da cuenta de que más se importa para materias primas, para el comercio, y esto, desde mi punto de vista, ha dinamizado a la economía del país en estos últimos meses, y se espera que en este mes, y sobre todo en el mes de diciembre, existe una mayor recuperación. Ahora, economista, en el tema del incremento o mantener las exportaciones y la venta a través del comercio al interior del país, entiendo que tiene factores importantes a nivel interno y a nivel externo, es decir, la imagen interna y la imagen externa que tenga el país. ¿Eso ha ayudado, eso ayuda, o hay algunos otros factores que se puedan tomar en cuenta para esta recuperación económica que está teniendo el Ecuador? Fíjese, al hablar usted de imagen que se tiene del país, ha tocado un tema que es muy, pero muy importante. Fíjese usted que la imagen que tenemos a nivel mundial es sumamente mala por el tema de la inseguridad, ¿no? El tema de las cárceles que a diario están en los noticieros, no solamente a nivel local, sino a nivel del mundo, ¿no? Eso ha hecho, por ejemplo, que la inversión extranjera el año pasado fue una de las más bajas de los últimos 10 años.
Y en este año, en el primer semestre que tiene el dato del Banco Central, en algo se ha podido recuperar. Pero fíjese el tema de la imagen que tenemos nosotros. Días atrás, me parece 4 días atrás, salió un reporte de Gallup, en donde indicaba qué países que se considera necesario pagar sobornos para agilitar un trámite, ¿no?, en el gobierno. Y el Ecuador está en tercer lugar. El 64% de los ecuatorianos considera que hay que pagar un soborno para que un trámite sea más ágil en el sector público. Entonces, esta imagen, ¿no?, este es un dato, ojo, a nivel mundial, ¿no? El Ecuador, a nivel latinoamericano, está entre los 3 países en donde se percibe como mayor corrupción para el sistema de sobornos para un trámite en el sector público. Entonces, esta imagen es totalmente negativa para nosotros y sí afecta otra actividad directa como es, la inversión extranjera en el tema, por ejemplo, del turismo. Si bien la economía acá, hemos escuchado por las fiestas de Cuenca, por ejemplo, por el tema de algunos artistas que han ido a Quito, por un partido de fútbol en la ciudad de Guayaquil, hay turismo, ¿no? Pero el turismo de pronto puede ser interno, ¿no? El turismo de otros países acá es un poco limitante por este tema de la inseguridad, ¿no?, que afecta no solamente al turismo, sino a la inversión extranjera, que, insisto, es una de las más bajas a nivel de Latinoamérica en relación al PIB. Yo estimo que este año estaremos cerrando alrededor del 0,8, 0,7% en relación al PIB, cuando vemos que las remesas de los migrantes van a cerrar cerca del 5% del PIB, ¿no? Entonces, eso un poco demuestra, ¿no?, cómo nos ven desde fuera nosotros, y esto ha limitado un poco que la reactivación en el Ecuador es un país dolarizado, más estable que otros, ¿no? Sin embargo, no ha sido como se esperaba. Ahora, economista, ¿significa entonces de que no se está generando trabajo con inversión extranjera, sino más bien con inversión ecuatoriana, inversión privada ecuatoriana que permite esta reactivación, que finalmente, obviamente, pues hay que pagar impuestos y eso genera también un aporte al Estado ecuatoriano? Sí, fíjese, ahora que tocó un tema de la inversión, me recordé ahora cuando revisaba la proforma presupuestaria ya del próximo año, ¿no?, que presentaron a la Asamblea la pasada semana. Veíamos, por ejemplo, en el caso de la inversión pública, aquí se requiere, yo pienso, en el Ecuador, inversión privada, inversión pública, nacional o extranjera, para que se reactive más la economía, ¿no? Y fíjese, la inversión pública en el Ecuador, en el presupuesto del Estado, es una de las más bajas de los últimos 5 o 6 años, ¿no? Me parece que está únicamente con 20 o 30 millones más del año anterior, que era de igual manera baja. Entonces, el sector público no se reactiva porque no hay mayor inversión. Ustedes ven está paralizado el tema de vías, de carreteras, de construcción de hospitales, etcétera, ¿no? Y por la parte del sector privado, ¿no? Recordarán ustedes que el presidente Lasso ofreció en campaña que en los 4 años iba a haber inversión por cerca de 30.000 millones de dólares. Eso significa 7.500 millones de dólares por año, ¿no? Y ya vamos prácticamente a los 2 años y lamentablemente ni esa inversión privada ni esa inversión extranjera se ha materializado en el Ecuador. Y con el tema del empleo, lo que usted señalaba, ¿no? Fíjese, hemos dado cifras de que de pronto ha habido una reactivación en el sector exportador, pero en la parte del empleo se está quedando. Solamente quiero darles un dato que me parece muy interesante, que obtuvimos del INEC, ¿no?, de la última encuesta. En el Ecuador, únicamente 35 de cada 100 ecuatorianos tiene un empleo fijo, un empleo adecuado, ¿no? Que sabe que a fin de mes va a cobrar al menos los $425 de salario mínimo vital. Y el resto, los 65, o están en el subempleo, ¿no?, o están desempleados. Claro. Personas que ganan $200, ¿no?, que ni siquiera se encuentran afiliados al Seguro Social. Economista, quiero agradecerle, muy amable. En todo caso, tendremos oportunidad de seguir dialogando y analizando el tema económico del país en estos últimos días del 2022. Que tenga un buen día. Gracias. Muchas gracias, económico Luis Tovar. Vamos a una pausa, amigos. Tendremos mucho más, pero al volver.